Entonces, hemos leído la misma porción que leímos en el sermón pasado, pero en esa oportunidad yo hice una introducción a las parábolas y expuse los versículos del 10 al 17 que se refieren al propósito con el cual Jesús utilizó este recurso en su retórica. Y vimos dos cosas. Por un lado, el Señor quería revelarse a los suyos. Por lo tanto, utiliza ese recurso que consiste en ciertas comparaciones, ciertas ilustraciones de la vida cotidiana para hacer la verdad de un modo más comprensible. Pero por otro lado, el mismo recurso tenía otro propósito, que era ocultar la verdad a aquellos que permanecen en incredulidad. Y recientemente leí un comentario al respecto que me pareció interesante mencionarlo con ustedes ahora. Dice que este propósito de Jesús de ocultar el mensaje por medio de las parábolas fue un acto tanto de juicio como de misericordia. De juicio, porque ellos querían permanecer en oscuridad. Y de misericordia, porque si ellos recibían más revelación en dicha oscuridad, el juicio para ellos sería más grande. Entonces ahora vamos a meditar en la primer parábola que aparece en este capítulo, la parábola del sembrador. Quizás sea la más conocida, la más famosa de las parábolas, y que cuenta con la explicación por parte del Señor mismo. Como hemos leído, el Señor explica los versículos 18 al 23 la parábola del sembrador. Esta explicación va dirigida a sus discípulos. Y es una gran ventaja para todos nosotros poder tener esta parábola explicada. El Espíritu Santo sabe de nuestra necesidad y quedó aquí registrado del mismo modo que el Señor lo dijo en forma oral a sus discípulos. Este es el significado correcto. No obstante, siempre es necesario que abundemos más y más en la meditación y en el estudio. Aunque el Señor lo explica y es suficiente para tener la interpretación correcta, podemos aún meditar más en esto y sacar aplicaciones para nuestra vida. Entonces, la parábola se trata de un hombre que es sembrador y que en el método que tenían de sembrar en ese entonces era muy sencillo, simplemente juntar las semillas, ¿verdad?, en una bolsa y salir por el campo a esparcir las semillas. Esa era la forma artesanal de la siembra en la antigüedad. Algo muy gráfico, algo muy común para la mayoría de las personas que habitaban en Israel y seguramente para todos los oyentes allí. Ellos habrían visto muchas veces personas saliendo por los campos a sembrar. Hoy en día no vemos con tanta frecuencia este tipo de siembra. Quizás podríamos decir que nunca, ¿verdad? Excepto alguien que lo haga de manera artesanal. Ahora consideremos esto. La semilla cae en 4 diferentes tipos de terrenos. El primero es el camino. Es de entenderse el camino, posiblemente por donde iba el sembrador, o distintos caminos que había entre los campos. El segundo es el terreno de pedregales. La topografía de Israel era común que había un terreno rocoso, entonces también esto tomado de la realidad, como decíamos, el Señor lo utiliza para su enseñanza. El tercer terreno es el terreno donde hay espinos, estas plantas silvestres que son difíciles de eliminar y que perjudican a los demás cultivos.
Y el cuarto y último terreno es la buena tierra. La tierra que se diferencia de las anteriores, que no es una tierra dura y aplastada, como son los caminos, ni que contiene abundante piedra en su fondo, ni tampoco espinos o algún otro tipo de mata que perjudique a lo que era sembrado. Esa es tierra fértil, sin nada que estorbara el desarrollo natural de la semilla. ¿A alguno de ustedes les gusta tener flores y plantas, verdad? Y algún palito. Realmente es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Agarrar una plantita, plantarla, ¿verdad? Echarle agüita y ver que el otro día está bien, ¿verdad? Que no se ha muerto, no se ha deteriorado. Muchas veces pasa que las plantas, los palitos, de repente se mueren, ¿verdad? Le faltó agua, de repente la raíz no prendió. Hay muchas razones por las cuales algunas veces las plantas no funcionan. Y algunos en la escuela le hicieron hacer la prueba esa de la semillita, ¿verdad? De germinar y, bueno, interesante. Todo eso puede ayudarnos a comprender lo que el Señor aquí está expresando. Ahora, ¿cuál es la comparación en esta parábola? Dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces, hay 4 tipos de oyentes. Son oyentes de la palabra de Dios, de la palabra del reino. Entendemos entonces que la semilla es la palabra del reino, la palabra de Dios, el evangelio. Y que el lugar donde es sembrado es el corazón. Lo dice el mismo versículo 19. Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Entonces también esos 4 tipos de terrenos describen 4 tipos de corazón. Tenemos entonces, en primer lugar, el oyente que no entiende. ¿Qué sucede con el oyente que no entiende? La palabra es arrebatada. Tenemos en segundo lugar el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. En tercer lugar, hay otro oyente, es el que oye la palabra, pero esta palabra es ahogada por los espinos y se hace infructuosa. Y en cuarto lugar, es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces veamos cómo esta parábola nos hace considerar en oyentes. Consideremos también esto. De las 4 semillas o 4 tipos de semillas, o para expresarlo mejor, porque la semilla es la misma, ¿verdad? De los 4 diferentes lugares en los cuales fue sembrada la semilla, solo 3 crecieron. Y de esos 3 que crecieron, solo 2 fueron de larga duración. Y de esas 2 que fueron de larga duración, solo una dio fruto. ¿Entendieron eso? La semilla es sembrado en 4 diferentes terrenos, o podemos decir 4 diferentes corazones. Solo 3 crecieron, la primera no creció, se la arrebataron las aves. De las 3 que crecieron, 2 fueron de larga duración, porque una dice que creció rápidamente y fue de corta duración. Y de las 2 que fueron de larga duración, hubo una que a pesar de ser de larga duración fue ahogada
y no produjo fruto. Solo una produjo fruto. Ahora debemos también considerar esta pregunta. ¿Cuáles fueron las causas o los agentes causantes de que estas 3 semillas en estos 3 terrenos no dieran fruto? Obviamente, ninguna de las 3 dio fruto, ¿verdad? La que estaba más cerca de dar fruto era la que había durado bastante, pero finalmente los espinos la ahogaron. Pero ninguna de las 3 dio fruto. Consideremos cuáles fueron las causas. En la primera, ¿cuál fue la causa? Que las aves se llevaron la semilla, dice. Y esto viene, en la explicación del Señor, viene siendo el malo que arrebata lo que es sembrado en el corazón. Lo entendemos como el diablo, como el enemigo. En la segunda, el agente causante de que esa semilla no produzca fruto no fueron las aves. Aquí no están las aves. También la semilla no cayó en un terreno duro, porque no era un camino. Era un lugar con pedregales. Quiere decir que la semilla sí entró en la tierra, pero la falta de profundidad de esa tierra no le permitió, obviamente, desarrollarse y traer fruto. Entonces, la falta de profundidad de tierra es explicado por el Señor Jesús como las aflicciones o persecuciones. En tercer lugar, la semilla que crece entre los espinos, y los espinos son comparados y explicados como el Señor por los afanes de este siglo y por el engaño de la riqueza que ahogan a la semilla, a la planta, para que no produzca fruto. También vemos que la semilla que produce fruto, aunque se habla aquí en singular, pero entendemos que no fue una sola semilla, fueron muchas semillas, ¿verdad? Estos son como una forma de catalogar los lugares donde cayeron las semillas. No fueron solo 4 semillas que tira el sembrador, sino muchas. Pero vemos entonces que esta que cayó en buena tierra y que produce fruto, lo produce también de 3 formas diferentes, o podemos decir 3 intensidades o cantidades diferentes. Porque dice el texto que produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. La idea es de que una semilla produce tantas veces esa cantidad de fruto. Obviamente a 100 es la mayor, ¿verdad? Y así va bajando el porcentaje de fruto de esa semilla. Entonces hay 3 semillas que no producen frutos y hay 3 semillas que producen fruto, pero en distinta cantidad o intensidad, aunque están unificadas en la cuarta que aparece aquí. El acto de sembrar la semilla es una clara referencia a la predicación del Evangelio. En forma primaria debemos entenderlo en el contexto del Señor Jesús como aquel que está sembrando. Él está sembrando. Desde el principio de su ministerio empezó sembrando con las enseñanzas acerca del reino. Cuando meditamos en el Sermón del Monte que estaba haciendo el Señor, estaba sembrando. Y esos terrenos estaban allí presentes entre los oyentes. Cada uno de esos oyentes de las enseñanzas del Señor representaba algún tipo de estas semillas. Es importante entender esto de que deben ser oyentes para poder entrar en este catálogo de semillas. Si hay alguien que no está oyendo, no oyó la palabra de Dios, no podemos meterlo en esta explicación, porque cada una de las semillas se refiere a alguien que oye la palabra. Oye la palabra.
No es alguien que la rechaza antes de oír, es alguien que oye la palabra. Ahora, también, en un sentido más amplio, no es solo la siembra que Jesús hizo, sino también podemos tomar como aplicación la evangelización o la predicación de la palabra en la cual todos los creyentes estamos involucrados. Cada vez que predicamos la palabra, cada vez que exponemos la palabra, estamos sembrando. Somos sembradores en la viña del Señor, para el reino del Señor. Y evidentemente el hecho de que se produzca fruto, que la semilla caiga en buena tierra y produzca fruto independientemente de la cantidad de fruto, el significado de eso es salvación. Tiene que producir fruto la semilla para que sea evidente la salvación. Alguien aclaraba que esto no significa de que sean así las proporciones, ¿verdad? De que predicamos a tantos y solo un cuarto va a ser el fruto. No necesariamente tiene que ver con proporciones, tiene que ver con la variedad de los terrenos. Los diferentes tipos de corazones. El comentarista James Montgomery Boyce lo explica en su comentario con 4 tipos de corazones. Y vamos a analizar esto porque es bastante interesante considerarlo así. Entonces, en primer lugar, el del camino, la semilla que cae en el camino, hace referencia a un corazón duro. Un corazón duro. La semilla cae, pero no puede entrar en ese terreno. Es un corazón endurecido. Los lugares por donde se caminaba, con frecuencia, cuando se camina, la tierra se aplasta y se hace más dura. Nosotros hemos visto, ¿verdad? Hoy en día, cuando hacen una carretera, utilizan esas máquinas grandes que tienen esa rueda gigante metálica bien pesada. La idea es aplanar la tierra, ¿verdad? Con mucho peso. Y eso es necesario para preparar los caminos. Que la tierra se selle, ¿verdad? Todos los poros estén cerrados. Se hace algo como impenetrable. También podemos pensar de una forma más quizás natural, ¿verdad? Ciertos senderos o caminos que se hacen en los campos. Un día veníamos con el hermano Cristian de Bajo Caliente y yo le preguntaba por qué se veían las montañas como graditas. Y él decía que son los animales que caminando, ¿verdad? El ganado va formando esas gradas, pisando el terreno y se va haciendo más firme y más sólido. Bueno, un corazón duro es como un terreno, así, que ha sido pisado, ¿verdad? Que ha sido sellado y que está más duro. Es difícil que ahí una semilla que caiga pueda entrar, pueda introducirse en esa tierra. Queda por lo tanto expuesta y es fácil para las aves, ¿verdad? Volando con su buena vista, identificar la semilla que cayó ahí. No hay nada que lo tape, no es tierra abierta, no es identificable con facilidad. ¿Qué es lo que endurece un corazón? Bueno, es bastante claro en la palabra de Dios de que el corazón humano está endurecido por el pecado. Y eso es una realidad en toda persona incrédula. Todos los incrédulos en un momento tuvimos nuestro corazón como una piedra, ¿verdad? Duro. Pero también es cierto que las personas en su incredulidad, con un corazón duro, a medida que van avanzando en las experiencias y en su vida y tomando decisiones más hacia el pecado y rechazando de algún modo más la luz, la revelación de Dios, se endurecen más en sus corazones. La persona con un corazón así no entiende la palabra de Dios. Tiene una dificultad de comprensión. La Escritura nos dice que todo incrédulo
el hombre natural lo describe así, no comprende que son las cosas del Espíritu de Dios, ni las puede entender. No tiene la capacidad, considera eso locura. Ahora, si esta persona, a pesar de tener este corazón duro y tener esta dificultad para entender, está siendo expuesta al mensaje, porque es un oyente, oye la palabra. Hay muchos así hoy, oyentes endurecidos, están oyendo la palabra, pero pareciera que no la están escuchando en realidad. Están endurecidos por su pecado, pero ellos no pueden ver que realmente el pecado es la causa de su incapacidad de entender. En un sentido de oír, por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y uno se pregunta, pero ¿qué significa esa redundancia? Bueno, es más allá que lo que este órgano puede lograr, ¿verdad? La oreja o el oído interno es algo más profundo. Entonces la palabra puede ser sembrada y cae en ese terreno, en ese corazón duro, podemos decir en esa mente que es prejuiciosa y está analizando todo y no aceptando lo que se está diciendo y cuestionando el Evangelio, la verdad de Dios. Y entonces el enemigo con facilidad la arrebata. Vean lo que dice, leo para ustedes, 2 Corintios 4:3. Dice el apóstol Pablo en relación a la predicación del Evangelio: si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, ¿verdad?, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es pareciera ser que es la obra activa de Satanás, en este versículo, de cegar el entendimiento, y en esta parábola lo vemos más bien como de arrebatar la semilla. Son dos cuadros distintos para referirse a lo mismo. El enemigo por todos los medios no va a querer que la semilla caiga y entre en la tierra. Él va a querer arrebatarla antes que eso suceda, del mismo modo que va a querer cegar el entendimiento, y así lo hace con efectividad entre los incrédulos, a menos que obviamente Dios con su divina gracia interceda, porque sabemos que nada frustra los planes de Dios. Entonces, esta persona no tiene ningún tipo de involucramiento, ni intelectual quizás solo desde el punto de vista de que oye y cuestiona, pero está cerrado, ni emocional, y mucho menos en su voluntad. Segundo lugar, vimos entonces el primero, el corazón duro. Segundo lugar es el corazón sin profundidad. Sin profundidad. Nos referimos a la semilla que cayó entre los pedregales. Estos pedregales quizás no debemos entenderlo. Uno piensa un terreno con pedregales y piensa en tierra con algunas piedras. No, la idea de esto es que hay una capa de tierra superior, pero muy pequeña, y toda la parte de abajo es de roca. Entonces, evidentemente, el espacio que tiene para desarrollar raíz no es suficiente. Esa es la razón por la cual brota pronto, pero no tiene profundidad, nos dice la explicación. Entonces no puede echar raíz. Cuán importante es para una planta tener raíz, no solo para mantenerse, ¿verdad?, rígida, sino también por todo lo que la raíz implica para la planta, absorber los nutrientes, todos los líquidos que son necesarios
para su desarrollo y mantención. Notemos que esta persona, con este corazón sin profundidad, recibe la palabra con gozo. Aquí sí están involucradas las emociones. Parece haber entendido la palabra y esto le causa gozo. Quizás es un gozo manifiesto, pero luego se pone en evidencia que esa emoción carece de convicción, carece de base bíblica. Hablaba con una persona en estos días y sobre la triste situación de muchas iglesias en este país y de personas que van a una iglesia en búsqueda de esa emoción, ¿verdad? De ese evento, de ese espectáculo, ese culto. Pero pasa esto de que no hay convicción, no hay raíces. Entonces cuando viene el momento de la vida, ¿verdad? La semana, ya toda esa euforia pasó y se pierde por completo el fruto. Hay algo que hace que esta planta muera de forma temprana, además de no tener raíz. ¿Qué es? Es el sol que la quema. Como decíamos, la planta absorbe todos los nutrientes que necesita por su raíz. Y quizás si hubiera estado en la sombra, se hubiera mantenido un poco más, pero al venir el sol con su calor, esta planta entonces se marchita, o esta semilla, podemos decir, no crece. Y el sol o el calor del sol es una referencia en la explicación del Señor a la prueba y a la persecución que un cristiano puede experimentar, o que mejor dicho, que un aparente cristiano experimentaría. Si una persona que recibe la palabra con gozo y manifiesta tener entendimiento y disposición, al paso del tiempo es puesta en una prueba o enfrenta la persecución, y eso es suficiente para que ya renuncie a aquello que aparentemente había comprendido y a esas emociones que había sentido, pone en evidencia que evidentemente no era un cristiano. No tiene los recursos necesarios para enfrentar la prueba y esa semilla no producirá fruto, esa planta se secará. Entonces, es una persona que ha oído la palabra, que la ha recibido con gozo. Podría hasta significar en nuestro entendimiento del evangelicalismo de hoy hasta una profesión de fe o hasta alguna experiencia significativa, ¿verdad? Una hermana me mostraba un video de esos jóvenes que van a los encuentros o a los campamentos y lloran, ¿verdad?, de emoción pasando al frente y compartiendo muchas cosas que aparentemente Dios hizo en su vida, pero evidentemente no tienen raíz. No hay una verdadera conversión, son tan solo emociones, son personas que no han nacido de nuevo y hace falta esperar solamente a la prueba, porque ni siquiera podemos hablar de persecución en nuestro entorno. Entonces podemos decir solamente que venga la prueba para que se ponga en evidencia que no son verdaderos creyentes. El tercer corazón es el corazón ahogado. Esa tiene que ver con la semilla que cae entre los espinos y los espinos terminan ahogando la planta. Evidentemente creció y permaneció por más tiempo que la anterior. Pero el problema es que los espinos no le permiten tener fruto, dar fruto. Y los espinos son de dos clases. El Señor hace referencia a los afanes de este siglo y hace referencia al engaño de las riquezas.
Muchas cosas nos pueden afanar y nos pueden preocupar en este tiempo. ¿Qué es lo que te afana o te preocupa a ti? Hemos hablado del afán y de la ansiedad antes, ¿verdad? Nos tocó leer en Mateo acerca de ese tema. Ahora entendamos este cuadro para que comprendamos cuán terrible es que estos pecados ahogan la palabra de Dios para que no haya fruto. Hay personas que viven afanadas por las cosas terrenales, ansiosos por las cosas vanas de esta vida. Que las metas, que los objetivos, que el trabajo, que los gustos, que lo que quieren hacer o que lo que no quieren hacer. Y un sinfín de afanes en el plano terrenal que ocupa tanto lugar en su mente y en su corazón, que aunque oyeron la palabra y fue sembrada y hasta podemos decir que brotó, esos afanes ahogan la palabra. Ahogan la palabra. Y lo mismo pasa con las riquezas. El amor al dinero, raíz de todos los males, nos dice la Biblia. Inevitablemente es un pecado de idolatría que impide que la palabra produzca su fruto. ¿Cuántas posesiones materiales quieren las personas tener en esta vida? ¿Qué lugar ocupan esas posesiones materiales para estos oyentes? ¿Cuántas cosas relacionadas, tanto con bienes como con dinero, se interponen en estos oyentes para que tengan una relación real con Dios? Corazones ahogados por los espinos, donde la palabra, aunque allí está, irá siendo en una forma de proceso lentamente ahogada. Podrá crecer, podrá germinar, pero será ahogada. ¿Por qué? Porque hay amor por el dinero y por las cosas materiales. ¿Recuerdan al joven rico? Como el Señor le hizo una clara radiografía, ¿verdad? Cuando llegó a hablar con él. Y este joven tenía virtudes destacables. Era un observador de la ley de Dios. Pero el Señor le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Dónde está esto? ¿Verdad? Se podría haber preguntado, ¿dónde está esto en la ley de Dios? Bueno, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí podría salir. Pero este joven se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Las riquezas no podían salvarle. Las riquezas no podían cambiar su corazón. Y lo que el Señor quiso poner en evidencia a este que pretendía cumplir la ley era que él no podía cumplirla y que necesitaba de la gracia de Dios. Y recuerdan aquel rico que quería agrandar sus graneros para acumular más. Y que lo que se le dijo fue que era un necio porque esa noche misma venían a pedir su alma. ¿Para quién serían sus posesiones? Hoy hay personas con corazones llenos de espinos, que están recibiendo la palabra, la oyen y hasta podríamos decir que crece de algún modo esa semilla, pero no producen fruto, porque no son de Cristo, porque no hay un verdadero arrepentimiento de estos pecados. Finalmente, en cuarto lugar, es el corazón abierto, el corazón que recibe la palabra de Dios para ponerla en práctica. Este es el que oye, el que produce fruto, y el fruto básico en la vida cristiana podemos decir que es el arrepentimiento y la fe. Son dos frutos, son dos evidencias de la obra de Dios, y obviamente, consecuentemente con esa profesión va a haber muchos otros frutos, entre los cuales podemos mencionar también el conocimiento mayor de Dios, el servicio a Dios. Vean lo que dice Isaías 66:2. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra.
Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es una descripción de aquellos que reciben la palabra del Señor con un corazón abierto y que la palabra entra allí, brota, crece y produce fruto. J.C. Ryle habla de 4 descripciones alternativas, ¿verdad? Él se refiere a 4 formas en las cuales podemos escuchar la palabra de Dios, quizás tomándolo como una aplicación. Él utiliza otras palabras, pero yo lo voy a parafrasear, lo voy a decir de este modo. El primero es el oyente despreocupado. Eso que hablamos como un corazón duro, ¿verdad? Es un oyente despreocupado. El segundo es un oyente emocional. Un oyente emocional tiene emociones. Pareciera ser, ¿verdad?, que hay algo en que está la palabra haciendo. El tercero es un oyente derrotado, porque oyó la palabra y quizás hasta tomó determinaciones o decisiones, pero fue derrotado porque los espinos ahogaron esa palabra. Y finalmente, el cuarto es el oyente hacedor de la palabra. Y esto es lo que el Señor nos llama a hacer. Santiago dice: seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Entonces, hermanos, este sermón puede tener algunas aplicaciones también para todos nosotros. No solo para entender que hay 4 tipos de terrenos o 4 tipos de corazones y que esa descripción que el Señor hace apunta a aquellos que son incrédulos y que rechazan el mensaje a pesar de escuchar. Algunos con un corazón duro, algunos con algo de emociones, algunos hasta con aparente entendimiento y convicción de las cosas, pero finalmente no dan fruto. Ahora, los que somos de Cristo y pertenecemos a esta cuarta semilla o cuarto tipo de terreno y producimos fruto, podemos también sacar aplicaciones de esta parábola para nuestra vida. Como decía J.C. Ryle, cada vez que la palabra es expuesta, pueden estar aquí presentes 4 tipos de oyentes. No estoy diciendo, ¿verdad?, que se refiere a esto. Estoy aplicando para los creyentes, para los que pertenecen a la semilla que da fruto, estos 4 tipos de terrenos. Puede ser que oigamos la palabra del Señor de un modo despreocupado, con un corazón endurecido. No estoy diciendo que somos incrédulos, vuelvo a repetir. Puede ser que estamos endurecidos por algo en nuestra vida, por algún pecado que no hemos confesado. Y venimos y nos presentamos frente a la exposición de la palabra y quizás tan solamente cuestionando intelectualmente en nuestro corazón, pero no dispuestos a que esa palabra entre en nuestro corazón. Y hasta podemos pensar que no entendemos o queremos no entender o nos engaña nuestro corazón, pero el asunto es que nuestro corazón está endurecido por el pecado. ¿Puede un creyente estar endurecido por el pecado? Debemos velar. Debemos tener cuidado. Que no se endurezca nuestro corazón, que no caigamos en el engaño. Y que cuando la palabra está siendo sembrada, encontremos algún asunto intelectual para rechazarla.
También puede ser que seamos oyentes emocionales. ¡Ay, qué bonito! Sí, qué lindo, estamos en la iglesia, es el día del Señor y nuestras emociones están 100% en armonía con los hermanos y dispuestos a recibir la palabra y la recibimos. Pero es solo una cuestión emocional. Solo una cuestión emocional. Quizás nos falta que nuestra vida cristiana tenga raíces más profundas, convicciones. Porque escuchamos la palabra y la recibimos con gozo, pero a la mitad de la semana ya no podemos recordar qué fue lo que se nos enseñó y cómo lo íbamos a poner en práctica en nuestra vida. Ni oramos al Señor para que el Espíritu de Dios obre en nosotros por esa palabra. No hubo convicciones. Entre nosotros podemos haber oyentes derrotados. Oyentes derrotados porque oímos la palabra, la recibimos correctamente, pensamos que formamos convicciones, pero en el paso del tiempo han sido ahogadas por afanes o pecados que no hemos mortificado, que no hemos sido diligentes en quitar de nuestra vida. Aunque estas 3 semillas que no producen frutos se refieren a 3 incrédulos, vuelvo a lo mismo para reafirmar esta aplicación. Como dice J.C. Ryle, podemos también nosotros los creyentes sacar aplicaciones de estas 3 semillas infructuosas y cuestionarnos o analizarnos si también en muchas oportunidades la palabra no produce fruto por nuestra negligencia en la vida cristiana, por nuestro pecado, por nuestra dureza, por nuestra falta de apropiarnos de los medios de gracia para crecer en santidad. Entonces, las aplicaciones son estas. Evaluar nuestra actitud frente a la palabra de Dios, principalmente cuando nos exponemos a ella predicada, pero también podemos evaluarlo en nuestra lectura, en nuestra devoción personal, en los himnos que cantamos, porque están basados en la palabra de Dios. En segundo lugar, reconocer la soberanía de Dios en el crecimiento de la palabra. Se ha de convertir aquel que el Señor toque el corazón, transforme ese corazón de piedra, le dé un corazón de carne, le dé luz para entender el Evangelio. El Señor es soberano. Como el Señor Jesús predicaba, nosotros debemos predicar. Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Somos colaboradores en la obra de Dios, pero Dios es soberano. Estos 3 terrenos en los cuales la palabra o la semilla no da fruto, no es que le falló a Dios el plan. Es así. Así lo determinó el Señor. Eso es descriptivo. No es que Él es un sembrador frustrado porque solamente una parte le crece. No, es una realidad. Así está el plan de Dios. Esa es la realidad. Muchos son los que van en el camino angosto. Y el Señor está describiendo a estas personas en el camino angosto, que van por la puerta ancha. Quizás escuchan la palabra, pero la rechazan, la reciben con gozo, pero no crece. O la reciben y hasta tienen convicciones, pero es ahogada. Son incrédulos. No son de Dios. Y qué triste sería que alguno de ellos esté entre nosotros, oyendo la palabra, pero sin fruto para el Señor. No hay nada, no hay nada, absolutamente nada, excepto el poder de Dios que puede salvarte. Pero tú serás responsable por tu pecado. Nuestros terrenos no pueden argumentar en contra del sembrador y decir, pero el problema es que el sembrador colocó allí la semilla. ¿Tú eres tierra dura? ¿Tú eres tierra sin profundidad? ¿Tú eres tierra llena de espinos?
Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar esa condición, ¿no? Algunos malinterpretan esta parábola y dicen, hermanos, seamos todos buena tierra. No se trata de algo que tú puedas hacer. Es Dios el que lo puede hacer. Solo Él puede hacer que en tu corazón haya tierra fértil. Es una obra unilateral de Dios, pero sin embargo somos llamados a predicar el Evangelio. Y el Evangelio implica un llamado al arrepentimiento y a la fe. Si tú no tienes arrepentimiento y fe, nada más estás demostrando de que eres uno de estos 3 terrenos infértiles. Hermanos, debemos humillarnos ante Dios y ante su palabra y esperar en su gracia que ella produzca fruto. Pensaba en el ejemplo del rey Josías y con esto finalizo. Cuando el escriba Safán encontró el libro de la ley que había sido olvidado y lo llevó ante el rey Josías y leyó las palabras de la ley, que todos podamos reaccionar como él. Dios le dijo, Segunda Reyes 22:19, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Que el Señor obra en nosotros, hermanos, que nosotros podamos recibir de su gracia y reaccionar del mismo modo frente a su palabra predicada. Oremos.